Buenas noches a todos. Sé que este es un lugar seguro para poderles compartir una historia. Si bien no me sucedió a mí, le pasó a alguien muy cercano a mi familia, el cual omitiré los nombres reales debido a su delicado contenido. Quiero aclarar que mi familia permitió poder contar esta historia. Nosotros como familia llevamos ya mucho tiempo escuchando podcasts, solo que nunca nos atrevimos a compartir esta historia. Si bien no tiene mucho tiempo que sucedió, es algo que cambió nuestras vidas. Contaré la historia en primera persona para que sea mucho más sencilla de comprender. Vamos ahí. Es hora de comenzar. Hola comunidad. Mi nombre es Carmen. Soy de un municipio del estado de Guanajuato. En el 2022 mi esposo y mi cuñado y yo decidimos iniciar un negocio. Pese a que mi esposo ya tenía un trabajo fijo, al igual que yo, en ese momento yo esperaba a mi primer hijo. Estaba decidida a renunciar mi trabajo para tener todo el tiempo para poder cuidar del bebé, ya que el embarazo fue muy deseado, ya que sufrimos varias pérdidas antes. Este nuevo negocio, pese que aún era en la pandemia, empezó a prosperar. Mi esposo y mi cuñado se hicieron socios y nos empezó a ir bien. Así que, con mucha tristeza, tuve que renunciar a mi trabajo, en el cual estuve por más de 10 años. El negocio empezó a generar más empleo, así que decidimos contratar a un chico para que nos ayudara con el trabajo pesado, el cual solo era bajar cajas, materiales y algunas herramientas. Entre mi cuñado y yo nos encargábamos de atenderlo, y mi esposo los fines de semana estaba ahí, ya que entre semana él se tenía que ir a trabajar a su otro trabajo. Todo era muy sencillo. Por lo regular, yo solo me encargaba de cobrar. Al inicio del 2023 nació mi hijo y prácticamente yo pasaba mucho menos tiempo en el negocio. Por lo general, solo por las mañanas. Bueno pues, como les comento, el negocio empezó a ir bien y pues no es de nadie desconocido que en nuestro Guanajuato, cuando esto pasa, pues llegan las extorsiones. Primero empezaron a dejar recados fuera del negocio. Luego fueron las llamadas telefónicas. Obviamente asustados entre mi esposo y mi cuñado, juntaron una suma de dinero para que nos dejaran trabajar en paz. Pero, días antes de hacer dicho depósito, hombres armados llegaron al negocio y secuestraron a mi esposo y al chico que nos ayudaba. Fue algo que me impactó mucho y hasta el momento no logro superar. Ese día nos llamaron y nos dijeron que los tenían secuestrados. Que diéramos el dinero nos habían mencionado, si no pues ya sabríamos lo que pasaría. Así que depositamos el dinero. Pasaron horas, días, semanas y meses y nunca volvimos a saber nada del chico ni de mi esposo. No fue así hasta poco que en nuestro dolor y pena, la mamá de mi esposo empezó a ir a otro municipio donde dicen que muchas de las mujeres que viven ahí se dedican a la brujería. Fue ahí donde mi suegra encontró a doña Rafaela, una señora bonachona, simpática, de esas que son como unas lindas abuelitas. Esa señora trabaja la magia negra y blanca. Una mujer que mostró empatía por mi suegra, por el secuestro de uno de sus hijos. Con certeza no sabría lo que pidió exactamente para ayudarla, pero lo hizo. Ella les empezó a dar pistas del lugar donde estaba mi esposo. Les empezó a decir qué camino seguir, que si había un río, una casa, hasta que finalmente supieron de quién era exactamente el dueño del lugar. Fue así como dieron con los cuerpos de mi esposo y del muchacho. En una casa encontramos fosas de ellos y de 3 personas más. Pero esto no termina aquí. Al encontrar los cuerpos, a los 2 meses exactamente mi suegra falleció. Fue un infarto fulminante, o eso nos dijeron, lo que acabó con su vida. Nunca sabré si ella dio su alma o su vida por saber de su hijo, pero al menos tuvo la dicha de tener donde rezarle, y ojalá terminara todo ahí. Verán, yo sigo en el negocio porque es mi único sustento para mí y para mi hijo. Mi cuñado me sigue ayudando y me dejó la casa que era de mi suegra. Ahora que mi hijo es un poco más grandecito, siempre que nos vamos a dormir, me dice que ahí está papá. Yo escucho ruidos en la casa y en la cocina. Escucho cómo cierran los cajones.
No puedo decir que me acostumbré a ellos, porque siempre me da miedo. Pero pienso que es mi esposo, que sigue cuidando a mi hijo. No sé si es de lo otra cosa. Alrededor de las 11 de la noche, ya que estamos dormidos, empezamos a escuchar mi hijo y yo. Él solo dice papi, es papi. Yo le digo que se duerma. Él es muy pequeño aún para entender cómo son las cosas. Yo solo me quedo pensando en qué será hasta que me vence el sueño. No he llevado sacerdotes, ni he bendecido. Me alejé mucho de Dios después de la muerte de mi esposo. Gracias por leerme.